Bienvenidos y bienvenidas a El Programa, donde pues no nos hemos cansado de entrevistar protagonistas esta tarde y también el día aquí en la ciudad de Guayaquil. Y hoy tenemos al profesor Milton Montoya. Él vive en Bogotá. Y lo que me pareció muy curioso de Milton, que voy a empezar por ahí la conversación, es que él dirige una escuela de derecho minero. Nosotros estamos todavía con el problema, por ejemplo, voy a empezar, Milton, por ahí, de las consultas previas. Acá tenemos el papeleo listo de las consultas previas, pero no hay ninguna norma exacta que nos diga la consulta previa debe ser de esta forma, en esta fecha o de este largo, o sea, no hay como el detalle, ¿me explico? Cuéntanos la experiencia colombiana al respecto. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, Enrique, no, gracias a ti por la invitación y a todos tus seguidores en la revista y en las redes. Voy a darte un poquito de contexto para contestar la pregunta. ¡Contexto! En realidad, Colombia fue un país que durante el año 2000 y el 2010 experimentó un crecimiento bien importante del sector minero y del sector hidrocarburos. Tuvimos un momento en el cual confluyeron varias cosas. Una reglamentación que permitía en su momento la ejecución en cierta manera sencilla y acelerada de los proyectos, un escenario y un contexto de precios internacionales pues, muy favorables para los commodities. Entonces, en ese escenario confluyó ese crecimiento de la industria. Como tú bien lo dices, el tema de la participación de las comunidades y de las consultas previas no se da de la noche a la mañana. Viene aparejado con el crecimiento de los proyectos. Entonces, a medida que tú tienes un escenario en tu país en que el sector minero adquiere mayor protagonismo, hay más proyectos entonces, hay más inversión. En ese momento es cuando empiezan a confluir y aparecer, si se quieren, los conflictos, los retos, como lo quieras llamar, en materia de consulta previa. Entonces, ese es, digamos, el contexto por qué Colombia tiene unos antecedentes de hace ya varios años en materia de, digamos, regulación y reglamentación de la participación ciudadana, decisiones de la Corte Constitucional en materia de consulta previa. Nosotros tampoco tenemos a la fecha una ley de consulta previa, pero sí tenemos unas directivas, unas directrices y jurisprudencia principalmente de la Corte Constitucional que nos indica la manera y las pautas como debemos adelantar una consulta previa. Ahora, eso no quiere decir que, como tú lo mencionabas, Enrique, sea importante tener la ley que te dé con claridad el cómo la haces, dónde, las etapas, los espacios de participación, los términos, pero es muy probable que en Colombia, con este nuevo gobierno, tengamos ya esa ley de consulta previa enriquecida, por supuesto, y a partir de la experiencia de las sentencias de la Corte que han reglamentado que han, digamos, dado pautas e indicaciones sobre la materia, sumado a también las directrices de en su momento Presidencia de la República y de la Dirección General de Consulta Previa, que es una, digamos, quienes reglamentariamente se encargan de institucionalizar la consulta en Colombia. A ver, Milton, tengo una pregunta que no quiero que suene como a pidiéndole consejos al hermano mayor, pero ¿qué consejo le darías al hermano menor en ese sentido? Exactamente en ese sentido. O sea, porque el boom suyo, claro, data de 20 y pico de años atrás. Nosotros en petróleo tenemos más experiencia, pero en minas yo creo que estamos todavía empezando, ¿no? Aquí está empezando un proceso. ¿Qué errores cometieron ustedes que no deberíamos cometer nosotros? ¿Se puede responder eso? Claro. El viceministro lo dijo ahora, cuando estábamos en el Congreso. Se vienen unos proyectos grandes aquí en el Ecuador. En consecuencia, es importante tener como referencia la experiencia colombiana en la materia. ¿Qué diría yo? Y de hecho, eso lo hablamos ayer en los eventos que tuvimos con la Red Latinoamericana de Derecho Minero, capítulo Ecuador, aquí en Guayaquil. Primer mensaje, sin duda alguna tener claro que sin un apoyo por parte de las comunidades del proyecto, no es viable esperar que nuestro proyecto minero va a ser exitoso. ¿Eso qué quiere decir? Que es fundamental generar esos espacios de diálogo, de conversación,
diálogo temprano, resalto, ¿cierto? Con las comunidades, hacer presencia en el territorio de una manera temprana para que las comunidades empiecen a encontrar esos espacios para conversar con la empresa y con las autoridades sobre el proyecto. Es un primer mensaje, abrir espacios de diálogo. El segundo, tratar de entender que muchas veces la preocupación de las comunidades, más que un tema económico, es en realidad que se trate o que con la ejecución del proyecto se preserven sus condiciones ambientales y sus condiciones sociales. Lo decíamos ayer, a la final la actividad minera se hace en territorios ajenos, no se hace en Quito, no se hace en Guayaquil, se hace en las regiones. Y por eso la importancia tanto de las autoridades centrales como de las empresas de que cuando llegan al territorio se preocupen y respeten esa identidad cultural, esa identidad social que tienen allí las comunidades y por supuesto su entorno, su medio ambiente. A ver, tengo entonces una pregunta que me aparece en la cabeza a partir de casi lo último que dijiste. Estábamos conversando hace poco sobre que quizás se habla mucho de medio ambiente y de conservación en este tipo de citas mineras, extractivistas o como quieras llamarlo. Y yo decía de chiste que a lo mejor sería buena idea que los más ambientalistas sean los que conduzcan la industria minera. Pero claro, ahí yo mismo saqué la conclusión de que seguramente si ellos la dirigen, seguramente no existe. Entonces, ¿cómo se combina? ¿Cuál es la receta del éxito para combinar la protección del medio ambiente y un ejercicio de la industria minera responsable, decente, condescendiente con las necesidades de la gente, etc.? Mira, una de las principales experiencias que nosotros hemos tenido en Colombia es que tenemos que sentarnos a dialogar entre todos. Entre, como tú lo mencionas, el ambientalista detractor, con las ONGs, con la industria, con los gremios, con las comunidades, porque uno a veces comete el error de decir, no, en estos eventos nos vamos a reunir la industria, la autoridad, y por supuesto, todos en ese escenario estamos de acuerdo en un mensaje. Una burbuja un poco, ¿no? Claro, no. Primer mensaje, tenemos que sentarnos con todos. Hay que respetar la diferencia, hay que respetar y tratar de entender los puntos divergentes que tienen sobre la ejecución de estas actividades para encontrar puntos de llegada y puntos de encuentro común. Y lo segundo es que no podemos pretender fomentar ese diálogo de una manera tardía. Eso hay que hacerlo, como te lo decía anteriormente, desde un momento temprano ni siquiera ejecución de los proyectos, de la misma planeación de los proyectos. Y en tercer lugar, que en lo posible las reuniones no se hagan en Quito ni en Guayaquil. Estos diálogos hay que hacerlos en el territorio. Tienen que ser diálogos regionales, diálogos territoriales, en donde la institucionalidad y las empresas vayan y actuando, digamos, las comunidades de locales en sus regiones se generen estos espacios de diálogo. En algún punto para nosotros en el Ecuador el petróleo y la llegada del boom petrolero y etcétera generó, por supuesto, riqueza, no sé si para todos, pero sin duda para algunos sí. Y ahora la llegada del boom minero, porque yo creo que va a haber un boom minero, eso también creo que lo dijo el viceministro, sí. Sí, yo lo dije sin haberlo escuchado a él. Ustedes son testigos, si es que vieron hace 3 entrevistas. Entonces ese boom va a llegar. ¿Cómo se puede lograr que un fenómeno comercial, social, humano como un boom minero, pueda ser más un alivio que un dolor de cabeza? ¿Qué recomendarías tú? No sé, a un gobierno o alguien que tenga que guiar a un país que está atravesando por la fiebre de lo que es la extracción del cobre, por ejemplo, y de tantos otros minerales valiosos. Yo diría 4 elementos. El primero, diálogo transparente. Que las empresas y que las autoridades muestren sus cartas con claridad frente a las comunidades. El segundo, yo creo que sin duda alguna, el tratar de entender la visión de las comunidades y sus preocupaciones para tratar de una manera preventiva y previa
definir unas medidas que puedan atender a esas preocupaciones futuras. Porque muchas veces, como te lo decía, el interés no es económico, el interés es de carácter ambiental, por ejemplo. Entonces, ok, vamos a recoger tus preocupaciones y eso la empresa lo va a tener en cuenta a la hora de formular o de solicitar su licencia ambiental, ¿correcto? Entonces, atender de una manera temprana esa cosmovisión que tienen ellos. En tercer lugar, y yo creo que esto es fundamental, fortaleza institucional. Hay que fortalecer, si vamos a tener un boom minero, si vamos a tener un boom del sector extractivo, como tú dices, pues lo más obvio es que la institucionalidad, es decir, la autoridad tiene que ser fuerte, también se tiene que fortalecer. Yo no puedo tener un boom de una actividad tan importante como la minería con una institucionalidad débil. Entonces, más fortaleza de las autoridades y fortaleza, ¿qué quiero decir? Mayores recursos, mayor personal cualificado, por eso tan importante también que los estudiantes vean en esto una oportunidad de desarrollo profesional en favor de su país, que está aquí en el Ecuador a la vuelta de la esquina. ¿Para qué? Para que las autoridades tengan esa fortaleza en recursos, en esa fortaleza en profesionales, para poder ir a territorio, no quedarse en Quito ni en Guayaquil, y atender desde el territorio las demandas de las comunidades. Y el último elemento que resaltaría es pensar que, como tú lo mencionas, esa conflictividad no es mala per se, es yo diría, una oportunidad para que bien gestionada los proyectos se puedan ejecutar. Hoy en día no existe la posibilidad de ejecutar un proyecto minero exitoso sin un respaldo o al menos una confianza mínima por parte de las comunidades donde se ejecutan los proyectos. A ver, Milton, te suelto la última que se me ocurre. Bueno, se me pueden ocurrir más, pero debes estar cansado ya de hablar conmigo. Así que solo te voy a soltar esta teoría de conspiración un poco extraña que se me acaba. Debe ser el cansancio, debe ser el trajín, lo que me explotan, como mina. Como mina. Mira, yo quería, porque ya son varias las personas que en este mismo asiento me dicen lo mismo respecto de las necesidades de la comunidad. Me dicen, no, ellos no necesariamente quieren plata, o al menos no es la plata su principal motivación en estos juegos de negocio, ¿no? en estos tira y afloja de la explotación minera. Entonces yo decidí en mi cabeza traviesa y revolucionaria, no mentira, unir esa idea con otra idea que también surgió hoy temprano, donde no está el gobierno, en este caso el Estado ecuatoriano, repartiendo las regalías como debería. Entonces, te pregunto a ti como conocedor del tema, y yo estoy preguntando desde la absoluta ignorancia. Todos mis seguidores saben que yo pregunto porque quiero aprender. Miles de seguidores. Cientos de miles, casi. Estamos así de tener... No, son poquitos. Pero son un trabajo honesto. Solo te quería consultar esto. ¿No será que acaso por el hecho de que ellos demuestran no tanto interés por lo económico, que se aprovechan a veces los estados para no pagarles lo que les corresponde en las regalías? Es una muy buena pregunta. Es una teoría filosófica. No, y estoy de acuerdo contigo, pero no nos confundamos en algo. A ver. Obviamente las comunidades van a querer tener un provecho desde el punto de vista, yo no diría solamente económico, sino de bienestar. A mí no me gusta hablar de la palabra desarrollo, porque de hecho la palabra desarrollo es subjetiva. Lo que para ti es el desarrollo, de pronto para mí no. Y lo mismo sucede con las comunidades, y más cuando hablamos de comunidades indígenas. Y puede haber una comunidad que quiera desarrollo educativo, claro, otra que quiera desarrollo de infraestructura. El concepto de desarrollo es subjetivo. En general el concepto de bienestar no. A la final, las comunidades lo que buscan es que, obviamente, con la ejecución del proyecto, su grado de bienestar sea mayor a que como estaban antes, y eso es apenas obvio, ¿cierto? Y ese bienestar puede pasar por infraestructura, educación, mejora en salud, capacitación, servicios públicos básicos, ¿cierto? Etcétera. Entonces, eso hay que garantizarlo desde mi punto de vista sí o sí. O sea, que el estado de bienestar de esas comunidades no sea negociable, sea mejor y mayor que antes de cuando está el proyecto. Claro. Eso es apenas obvio. Y lo segundo que tú mencionas, mira, lamentablemente muchas veces el problema no es de las empresas
por decir, es que las empresas no pagan las regalías o no pagan los impuestos. No, las empresas te dicen, discúlpeme, pero es que yo estoy al día en pagos de regalías e impuestos con el Estado. Y es cierto. El problema es de cómo el Estado, y por eso hablaba ahorita de la institucionalidad y la importancia de fortalecerla, de cómo el Estado ejecuta de una manera, y resaltado y en negrilla, eficiente esos recursos. ¿Y qué es eficiente? Primero, que se priorice su inversión en esos territorios donde se ejecutan las actividades mineras. Segundo, que se ejecuten sin ninguna mancha o tacha de corrupción. Y tercero, que también sirvan de un recurso para ahorro del Estado, después de haber hecho todas las inversiones. Esas inversiones, también otra recomendación, que no sean definidas directamente desde Quito, no, que sean las mismas autoridades locales las que tengan la capacidad de formular sus proyectos. Obviamente no estamos hablando de si una municipalidad decidió hacer una piscina de olas, pues ejecutarla con este tipo de recursos, no, pero que sus proyectos de carácter social o sus proyectos de carácter productivo también puedan venir de su propia iniciativa, de las autoridades locales, porque nadie mejor que la autoridad local para conocer las necesidades de su territorio. Y en tercer y último lugar, evitar a toda costa la corrupción. Si la corrupción permea estos proyectos, como decimos en Colombia, apague y vámonos, no hay nada que hacer. Y toda esta teoría se queda, como también decimos en Colombia, en carreta. Entonces, esa sería mi recomendación. Está hablando en colombiano. ¿Hay algún traductor aquí que cambie Oficial. colombiano por ecuatoriano? No, sí, entendemos perfecto. Gracias por haber estado. No, hoy gracias con a ti, nosotros. Quique, por la Milton, invitación. la verdad es que me dejaste pensando en lo último, porque es verdad, ¿no? El presupuesto, a la final, es dinero, son las regalías, y al mismo tiempo son las obras. Claro. Y son el desarrollo, o son el bienestar, estamos hablando de una misma cosa a la final, ¿no? Inclusive, y para terminar, muchas veces las empresas, además de pagar regalías y pagar impuestos, invierten de manera individual en su responsabilidad social corporativa y lo hacen de una manera consciente, voluntaria, de forma tal que las empresas, y esa es una recomendación también hoy, ya desde el punto de vista teórico, es que vayan más allá del mínimo legal. Entonces, ¿la empresa qué hace? Por supuesto, está al día con sus obligaciones legales, pagar impuestos y regalías, pero también adicionalmente ejecuta proyectos propios en materia de responsabilidad social corporativa en las comunidades. Entonces muchas veces dice, es que yo ejecuto mis recursos y los proyectos que yo ejecuto con mi presupuesto, véalos, ahí están hechos una realidad. El problema es usted, Estado, que con los recursos de regalías e impuestos no se ejecutan de manera eficiente. Yo me quedo con la última, es que las consultas previas deberían estar listas antes de que las necesitemos, porque las vamos a necesitar, digo yo, en masa, cuando el boom minero sea una realidad, que no va a ser muy tarde, va a ser más pronto que tarde. Así que bueno, le agradecemos al profe Milton Montoya, que ha venido de Bogotá a Guayaquil. De Bogotá, no, primero ¿Por dónde pasó? Pasé por Lima, Bogotá, Bogotá, Cali, Bogotá, Bogotá, Guayaquil. Híjole, está de gira. Algo así. Perfecto. Muchas gracias. Que le siga yendo bien. Queremos agradecer a todos por habernos visto y recuerden que es mi deseo que ustedes hayan aprendido, entendido mucho de lo que se dice aquí, porque yo la verdad no tenía ni idea de nada de esto. Mundo Minero, revista digital.